Vale, ya la vemos. Vale, perfecto. Pues nada, en primer lugar, gracias Javier y bueno, buenos días a todo el público que estáis hoy aquí escuchando, también a los compañeros que también están realizando sus presentaciones hoy. Quiero daros las gracias no solo de mi parte, sino también de parte de mis compañeros de Yanitza y de Cidesa, ¿vale? Aunque en este caso voy a ser yo el que os haga la presentación. Pero antes de empezar, me gustaría, para los que no me conozcáis, contaros que soy Benjamín Piquer, bueno, que pertenezco a la empresa Cidesa y que soy el Product Manager o responsable de producto para todo lo que tiene que ver con la marca Yanitza en España. La idea de la presentación de hoy es hablaros de las soluciones que Yanitza ofrece para facilitar al máximo las instalaciones fotovoltaicas, siguiendo la normativa vigente española. Pero bueno, antes de meternos en materia, para los que no nos conozcáis todavía, os he querido dejar aquí una pequeña introducción sobre quiénes somos, ¿vale? En primer lugar, Yanitza. ¿Quién es Yanitza? Bueno, Yanitza es una empresa alemana fundada en los años 60 y que, bueno, desde mediados de los años 80 se dedica única y exclusivamente a la fabricación de analizadores de red eléctrica o lo que conocéis como meters, como medidores, como batímetros, ¿vale? Y al desarrollo del software de gestión de los datos que producen estos analizadores, ¿vale? En segundo lugar, Cidesa. ¿Quién es Cidesa? Bueno, Cidesa es una empresa española fundada en el año 1976 que está cerquita de Barcelona, nuestra central, aunque yo os hablo de nuestra delegación de Valencia, en Sant Vicenç dels Horts. Y bueno, Cidesa es la empresa a la que yo pertenezco y somos el partner oficial de Yanitza para toda España, en la que además somos expertos en energía reactiva y armónicos, algo de lo que hoy no os voy a hablar, pero que también está suponiendo un reto para las nuevas instalaciones fotovoltaicas o renovables en general. Por lo que si tenéis alguna duda sobre esto, ya que no es el tema de hoy, podéis también contactar con Cidesa y estaremos encantados de poder ayudaros. Cualquier duda que tengáis sobre baterías de condensadores, por ejemplo, podéis contactar con nosotros. Pero bueno, hoy vamos a hablar del área de negocio dedicada a la medida eléctrica y calidad de red, en la que incluimos las soluciones Yanitza para el sector solar. A modo de información, ya que tenemos por aquí las imágenes, nada, simplemente comentaros que aquí podemos ver al máximo responsable de Yanitza, Marcos Yanitza, y al máximo responsable de Cidesa, a Jacinto López. Y bueno, continuando con la presentación, por último, antes de entrar de pleno en las soluciones fotovoltaicas, os quiero mostrar una imagen también para que os hagáis una idea del tipo de fabricante que es Yanitza, para situaros, ¿vale? Simplemente deciros que Yanitza fabrica desde equipos certificados clase A para medir todo tipo de problemas que pueda haber dentro de la red, hasta equipos, hasta medidores sencillos, ¿vale? Meters, para un submetering en circuitos más sencillos. Y después de esta pequeña introducción un poco para que nos situéis, que quería utilizar para que nos situéis, un poco paso ya a contaros cuáles son nuestros equipos más recomendados en el sector solar y por qué, ¿vale? Estos equipos, puede ser que los conozcáis, son el modelo UMG 103 CBM y el modelo UMG 604 Pro. Como veis, estamos homologados en muchas de las marcas más importantes del mercado y con otras estamos en proceso de serlo. Por ejemplo, con Huawei y con Sungrow somos compatibles para vertido cero. Con otras marcas como SMA o SolarEdge se pueden integrar nuestros medidores para medida de generación y en otras como Goodway o K-Star estamos en fase de integración en sus nuevos firmwares que saldrán al mercado en las próximas semanas. Pero bien, aparte de las homologaciones, certificaciones y todo lo demás, que por supuesto es muy importante en nuestro mercado, me gustaría pasar ahora a lo que ciertamente hace que los equipos Yanitza sean los más sencillos para utilizar en instalaciones fotovoltaicas. El UMG 103 es el primer equipo del que os quiero hablar hoy. ¿Por qué está teniendo esta buena aceptación del UMG 103 TBM? Bueno, pues por sus características y por su fiabilidad, principalmente. De hecho, de todos los equipos que se han instalado en estos últimos meses,
no hemos recibido ninguno de vuelta por problemas de comunicación o por problemas de medida, con lo cual esto quiere decir que es un equipo robusto, que es un equipo sencillo de configurar. El equipo solamente necesita ajustar realmente la dirección de equipo Modbus con sus dos ruedecillas que veis aquí, ¿vale? Ya que viene, por ejemplo, con ajuste de velocidad de comunicación automático, es decir, que en el equipo no necesita que le fijéis si tiene que trabajar a 9.600 baudios o a 115.200 baudios. El equipo es capaz de detectarlo de forma automática, por supuesto. Después nos podemos conectar al equipo utilizando el software GridBiz de Yanitza, del que más adelante os hablaré. Si deseamos ajustar, por ejemplo, la relación de transformación de los transformadores de intensidad, aunque es verdad que algunas veces es posible hacer directamente este ajuste sobre el controlador de la marca de inversores y algunos usuarios lo hacen directamente sobre este controlador. Pero bueno, aprovechando que tenemos la imagen, simplemente comentaros el tipo de conexiones que tenemos. Pues bueno, en la parte inferior, el dispositivo, tenemos las tres fases, la conexión de tensión de 3 fases y neutro. En la parte superior tenemos la entrada para la medida de los tres transformadores de intensidad y luego podemos ver la comunicación del RS485, que es la comunicación que tiene este equipo para poder conectarlo pues, al inversor, al controlador de los inversores o al software, como os he comentado, para hacer algunos ajustes. También tenemos las ruedecillas que os he comentado antes o los potenciómetros, llamadle como queráis, que al final nos permite poner la dirección Modbus a la que queremos o la que queremos que acceda, digamos, o que tenga este dispositivo. Y luego tenemos los LED de estado de comunicación que simplemente nos indican si la comunicación es correcta o hay algún tipo de problemas. Pero más allá de las características del equipo, aquí lo realmente importante es en qué situaciones se recomienda utilizar este equipo. Bueno, pues como veis, es un equipo que no tiene alimentación auxiliar. Es decir, que la entrada de medida es la propia alimentación. De manera que es importante que sepáis que este equipo no se puede utilizar en sistemas que no tengan un neutro real. Quiero decir, en una red de baja tensión que no tenga neutro, no es posible instalar el UMG 103 CBM. Ahora bien, en una red de baja tensión convencional de 400 voltios entre fases o con 3 fases y neutro, el sistema funcionará perfecto. Es más, imaginaros una red trifásica con 3 fases y neutro que tiene 230 voltios entre fases y entre fase y neutro 120 y pico voltios, ¿vale? No hay tampoco ningún problema en utilizarlo. En resumen, en baja tensión con neutro no hay ningún problema. Sin neutro no sería posible utilizar este modelo. Entonces, una pregunta que también nos lanzan muchas veces es si es posible utilizar este equipo para media tensión, ¿vale? La respuesta es que sí, pero hay que tener en cuenta que tiene ciertas limitaciones, como que necesita un neutro real y que se quedará sin alimentación si los transformadores de medida para media tensión que estamos utilizando dejan de funcionar correctamente o si no tienen potencia suficiente para alimentarlo. Pero no por ser un equipo especial. Cualquier equipo de Yanitza o de cualquier marca que no tenga alimentación auxiliar y que se utilice para medir en media tensión tendrá este riesgo, porque al final la entrada de medida es la propia alimentación. Por tanto, en nuestro caso, en el caso de Yanitza, cuando queremos medir con total garantía en instalaciones de media tensión o en instalaciones de baja tensión sin neutro real, utilizamos el modelo UMG 604 Pro, que es el que os voy a enseñar. ¿Vale? Entonces, ¿cuándo recomendamos utilizar el UMG 604 Pro? ¿Vale? Pues cuando vamos a hacer una instalación en media tensión o tenemos una red de baja tensión que se aleja de lo que podríamos considerar estándar, que sería una red de 3 fases más neutro 400 voltios, como os he comentado. Por ejemplo, si tuviéramos una red de baja tensión trifásica sin neutro, ya sea de 400 voltios, de 230, lo que sea, ¿vale? Al no haber neutro, se recomienda utilizar el modelo UMG 604 Pro. Por supuesto, se podría utilizar también en cualquier red de baja tensión estándar a 400 voltios con 3 fases y neutro. Cuando queremos añadir alguna característica adicional que, por ejemplo, no nos aporta el UMG 103 CBM. Es decir, una red convencional, 3 fases y neutro,
pero queremos pedir algo más a la instalación o necesitamos alguna característica más, pues podemos utilizar el 604 Pro en vez del UMG 103 CBM. Entonces, ¿cuáles son las ventajas del UMG 604 Pro? Bueno, pues la alimentación auxiliar, que nos permite que la alimentación del equipo no dependa de la entrada de medida de tensión, como os he dicho antes, de forma que si medimos, por ejemplo, en media tensión, si hay algún problema en los trazos de medida de media tensión, esa alimentación auxiliar garantiza que el equipo va a seguir funcionando y que no va a haber ninguna pérdida de datos. En segundo lugar, destacaría también la comunicación. En este caso tenemos puerto RS485, ¿vale? Como veis aquí, ¿vale? Y tenemos puerto Ethernet, lo que nos permite la posibilidad de poder conectarnos al equipo por Ethernet para poder ver, configurar datos. Al mismo tiempo que el equipo está conectado al controlador o al inversor sin que se molesten, sin que se estorben, lo que facilita la puesta en marcha y el chequeo, la comprobación del sistema. ¿Qué otra ventaja nos da que el equipo tenga Ethernet y RS485 y que además puedan funcionar al mismo tiempo? Pues claramente que podemos tener acceso remoto a la configuración del equipo. Por lo que si montáis una instalación a 500 kilómetros de casa, no será necesario que os tengáis que desplazar hasta la instalación cada vez que surja algún problema si tenemos comunicación remota, ¿vale? Entonces, ¿cómo es posible esto? Pues bueno, me refiero a poder hacer la puesta en marcha, ¿vale? De manera remota. Pues utilizando el software gratuito GridBiz para su configuración, del que os hablaré después en la siguiente imagen. Pero antes, dejadme que demos un vistazo a lo que nos ofrece el UMG 604. Bueno, como veis, a veces le llamamos modelo 604, a veces UMG 604, UMG 604 Pro. Al final es el mismo modelo, porque alguna vez también nos hacen esta pregunta, ¿vale? Entonces, aprovechando que tenemos aquí la imagen del equipo, simplemente vamos a ver qué nos ofrece, ¿no? Es un equipo para montaje en carril, con un pequeño display en el que podéis ver datos a tiempo real, con dos botones en el frontal que nos permiten pues, movernos por ese menú de datos en tiempo real, o directamente poder ajustar cosas como la relación de transformación, ¿vale? Este tipo de configuración. En la parte inferior tenemos las entradas de tensión y de corriente. Después tenemos el puerto Ethernet, como os he comentado. Tenemos el puerto RS485, lo que hablamos de que nos permite pues, estar conectados a un sistema a través de Ethernet y poder conectarnos directamente al inversor o al controlador de inversores sin que haya ningún problema. La parte de la alimentación, ¿vale? Como ya os he comentado en algunas situaciones, es algo bastante interesante. Luego tenemos una entrada de temperatura que podemos utilizar si queremos monitorizar la temperatura de la parte de la instalación, ¿vale? En este caso. Luego tenemos un RS232, que es simplemente para utilizarlo para el servicio Yanitza, en este caso. Y lo que tenemos también son entradas-salidas digitales. Al final, ¿por qué este equipo ofrece entradas-salidas digitales? Pues porque es un equipo inteligente en el que se pueden programar ciertos algoritmos, ¿vale? Y que es como si tuviera un pequeño autómata programable integrado y que eso nos permitirá, algo que luego os comentaré, que es programar, por ejemplo, aplicaciones para casos concretos, como en este caso, pues todo lo que hablamos del sector solar o de la parte fotovoltaica. ¿Vale? Bueno, hasta ahora hemos hablado de potencia hardware, de medida de corriente, medida de tensión, de comunicaciones y todas estas funciones. Pero en el caso Yanitza no solo es importante la potencia del hardware, sino que también tenemos que hablar de la potencia de su software gratuito GridBiz. ¿Por qué es importante GridBiz? Lo primero, porque es gratuito, pero lo segundo es porque nos va a facilitar la vida a la hora de hacer la puesta en marcha, ¿vale? ¿Es totalmente imprescindible tener instalado GridBiz para trabajar con Yanitza? Lo cierto es que no, pero es totalmente recomendable, ¿vale? Porque nos evitará tener que recablear si alguna parte de la instalación no está correcta. De manera que el software GridBiz nos permite conectarnos a los equipos Yanitza, dándonos la posibilidad de poder comprobar si tenemos bien instalado el equipo, ¿vale? Tanto el sentido de los trazos de intensidad, como el orden de las fases de tensión o de intensidad, ¿vale? La forma de ver esto es gracias a que tenemos acceso en tiempo real al diagrama de Fresnel o al diagrama fasorial o diagrama de puntero que nos permite comprobar si el orden de las fases es correcto, ¿vale? Aquí podemos ver el diagrama, lo que en un vistazo
es capaz de decirnos, oye, tenemos todo en orden, pues oye, ya podemos pasar, digamos, a la configuración de la parte de los inversores, porque el medidor estás al 100% seguro de que está funcionando y está instalado correctamente. ¿Vale? ¿Y qué pasa si no está correcto cuando vemos esa imagen? Pues bueno, que gracias a GridBeast podemos modificar vía software el sentido de los trafos de intensidad, o podemos cambiar el orden de las fases sin necesidad de meter la mano en el armario de nuevo, lo que supone una ventaja y reduce bastante los riesgos eléctricos, ¿vale? Por ejemplo, si nos conectamos, bueno, tenemos acceso a todos los datos en tiempo real, tensión, intensidades, potencias, cosenos de phi por cada una de las fases, lo que nos permite analizar si está bien instalado o no el el medidor, quería deciros, y entonces a partir de aquí lo que nos permite es, a través del software, poderlo cambiar desde el propio programa. Por ejemplo, imaginaos que tenemos las fases cruzadas, por decir algo, hemos conectado la fase L1 de tensión en la fase 3 y la 3 en la 1. No sería necesario tener que hacer un cambio físico, sino que desde aquí podríamos seleccionar en el desplegable, decirle, oye, lo que realmente está conectado en la fase 1 es la 3 y lo que está en la 3 es la 1, ¿vale? Lo transferimos al equipo y es como si físicamente lo hubiéramos cambiado. Lo mismo con el sentido de los trafos. Si hay algún trafo que está al revés porque tenemos alguna potencia negativa, simplemente no tenemos que darle la vuelta o cruzar los cables, sino podríamos hacerlo directamente desde aquí. Pero además de GridBeast, los equipos Yanitza, gracias a su inteligencia integrada, como lo que os he comentado antes, ¿vale? Nos permite desarrollar aplicaciones para resolver los problemas que al final nos vais reportando los usuarios finales, los instaladores. De este modo, hace unos meses desarrollamos la primera de nuestras apps para el mercado fotovoltaico, que es la app de medida de cargas distribuidas. ¿Qué nos permite la app de medida de cargas distribuidas o de medida multipunto? Lo que nos permite en este caso es poder medir hasta 4 puntos, de manera que en el maestro de estos 4 puntos lo que hacemos es un balance de hasta estos 4 puntos de medida, y el equipo maestro recoge los datos de todos los puntos, como os he dicho, hace un balance y ofrece los datos como si fuera un solo punto de consumo al controlador de los inversores, de manera que gestionamos una inyección para 4 puntos de consumo distintos que se comportan como si fuera un solo punto de consumo. También, además de la app de cargas distribuidas, ahora mismo estamos trabajando en la nueva app para poder medir intensidad en media tensión y voltaje en baja tensión, de modo que en los casos que sea posible, el instalador podrá evitar tener que modificar la celda de medida de media para obtener los resultados en media tensión, ¿vale? Esto al final es interesante porque incluso cuando haya varios trafos de potencia se puede buscar un punto en común en media tensión para medir intensidad, y no es necesario medir en varios puntos de baja tensión, por ejemplo, como era el caso de la aplicación anterior de cargas distribuidas, ¿vale? Ya os digo, esperamos tener la app disponible pues, en próximas semanas, porque estamos haciendo los últimos tests. Y ya por último, porque veo que ya me queda poco tiempo, no quiero despedirme sin hablar de la mejor solución técnica cuando no es posible utilizar transformadores convencionales rígidos, ya sean de núcleo cerrado o partido. Antes, en la presentación de SAG, ha comentado el compañero bueno, que en algunos casos, pues eso, hay situaciones en las que hay que conectar un tipo de transformador de intensidad, pues porque al final no es posible trabajar con equipos estándar. Pues en este caso, ¿vale? Para esos casos, lo mejor es utilizar transformadores flexibles, o también llamados bobina de Rogowski, como los que tenéis aquí, ¿vale? Al final es un transformador flexible, ¿vale? Entonces, estos transformadores, al ser abribles y flexibles, solucionan el problema que muchas veces tenemos, pues, por falta de espacio o incluso por falta de tiempo, ¿vale? Simplemente porque tenemos que hacer una instalación, solo podemos cortar durante unos minutos. Pues bueno, esto es una opción que podéis hacer. Como veis, es un conjunto de bobina flexible y transductor. Lo que hace el transductor, en este caso, es hacer posible que esa medida flexible se adapte a una salida de 1 amperio, que es compatible con los equipos Yanitza,
con el modelo UMG 103 TBM o con el modelo UMG 604 Pro, de manera que nos va a permitir medir hasta 4.000 amperios utilizando esta combinación Rogowski más transductor, que en nuestro caso el transductor se llama Rogotrans. Realmente, como veis, tenemos diferentes opciones de diámetro para diferentes tipos de instalación. Entonces, a partir de ahí es simplemente, pues ya os digo, si en algún caso no se pueden utilizar transformadores de intensidad convencionales, pues esto puede solucionaros algún problema. Y nada más por mi parte. Espero que os haya parecido interesante los temas que hemos tratado. Solamente daros las gracias a toda la gente que estáis participando hoy en el webinar. Si tenéis alguna duda, podéis contactar con nosotros, bien a través del mail o a través de nuestro correo. Y ahora, pues nada, Javier, que te veo ya por ahí, te cedo los mandos. No sé si tenemos tiempo para alguna pregunta o ha habido alguna pregunta. Así que... de momento no. Bueno, quería yo preguntarte un poco Sí. el modelo de instalación fotovoltaica a la que estáis suministrando este tipo de medidores, trafos y demás, ¿no? ¿Cuál es un poco el perfil medio de la instalación y qué retos o qué os proponen los clientes o qué os demandan los clientes en relación a estos equipos, a los medidores, por ejemplo? Pues normalmente suelen ser instalaciones, no son instalaciones residenciales, sino son instalaciones más grandes. Entonces, depende un poco. La verdad es que los clientes normalmente nos suelen llamar cuando es una instalación que se sale un poco del estándar, o también es verdad cuando surge algún problema de comunicación, distancias. Estos medidores, al ser medidores, digamos, industriales, en la parte de comunicación, esa robustez que ofrecen, pues en ese caso lo que digamos que nosotros ofrecemos o lo que vienen buscando los clientes, pues al final es lo que os he comentado, ¿no? La fiabilidad y que al final no haya ningún problema y que cuando tenga una puesta en marcha esté seguro de que está todo correcto. Entonces, a partir de ahí, pues no sé, depende. Instalaciones en media tensión, instalaciones en baja tensión con varios puntos que a lo mejor tenemos un punto a 400 voltios y otro a 230. A partir de ahí, y luego, por supuesto, pues instalaciones estándar de medida en baja tensión a 230, donde necesitas poner transformadores de intensidad de más de 250 amperios, por ejemplo, ¿vale? No sé, desde instalaciones muy sencillas hasta, ya te digo, pues instalaciones grandes o complejas. Acaba de entrar ahora justo una pregunta de Eduardo Asurmendi que nos dice que con qué solución se pueden conectar medidores de energía a distancia a través de Ethernet en Red One. ¿Con qué solución? Pues a través de un cable fibra Ethernet. Al final tienes que tener una... Si es una instalación que ya tiene Ethernet, digamos, instalado, puedes utilizar esa propia red. La ventaja de utilizar Ethernet es que no tienes que tirar una red dedicada como si con un RS485. Pero si tienes que instalar tanto en un punto como otro Ethernet, siempre que haya una distancia superior a 100 metros, lo recomendable es instalar fibra óptica. Entonces tienes que trabajar a través de un conversor Ethernet fibra y fibra Ethernet para poder conectarte. Muy bien, perfecto. Bueno, si hay alguna pregunta más, ahí en el menú de preguntas y respuestas puedes echar un vistazo. Muy bien. Muchas gracias. Nada, gracias.